Bienvenidos a este tiempo de crecer en casa. Estamos muy felices y agradecidos porque te hayas dado este tiempo y te hayas conectado para ser edificado, que tu fe sea fortalecida y que puedas seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Estamos en esta semana celebrando el Día del Padre. Y cómo están pensando celebrar o cómo te celebraron ya, depende de la hora en que te estés conectando hoy con nosotros. Pero hoy queremos compartir justamente una palabra que estamos seguros va a fortalecer esa paternidad que Dios nos delegó a cada uno de nosotros. Y hoy justamente vamos a estar hablando acerca de esto, de la verdadera paternidad. ¿Cuál es la más alta aspiración de un hombre? La más alta aspiración de un hombre es ser padre, ¿sí? La más alta aspiración que un hombre puede anhelar es justamente la de ser papá. Y en la antigüedad, Dios llamó a Abraham, que significa padre enaltecido, para que le sirviera. Dios lo escogió y entró en pacto con él, y no solamente con él, sino también con su descendencia para siempre. Sin embargo, para ver esta promesa hecha realidad, Dios, ¿qué hizo? Dios le cambió su nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Ahora, lo más cercano, escúcheme bien, lo más cercano al corazón de Dios es el corazón de un padre. Lamentablemente, en estos días actuales, podemos ver cómo el concepto de padre ha sido muy distorsionado. Y en cierta ocasión, el Dr. Prince escuchó a alguien expresar acerca del significado de padre esto. Padre es un ejecutivo el cual carga un portafolio en sus manos y siempre está lejos de casa. Al escuchar estas palabras, él dijo: Dios mío, no quiero ser esa clase de padre. ¿Qué es padre para ti? ¿Qué es ahora el concepto de padre para un hijo? El trasfondo de la problemática actual de la irreverencia, la rebeldía de la juventud, la violencia y diferentes problemas familiares como divorcios y separaciones son consecuencias de que el hombre ha perdido su lugar de autoridad. Escuche bien esto. Ha perdido su lugar de autoridad. Dejó su posición de padre, transformándose muchas veces en una persona egoísta, en una máquina que solamente piensa hacer dinero, aunque con la disculpa de que el trabajo que lo hace ¿para qué? Para el bien de los hijos. Pero en realidad lo hacen para alimentar su ego. Y hoy vamos a estar topando varios de esos temas para que el día de hoy tú puedas fortalecer tu paternidad y puedas también sanar esa ausencia paterna que quizá tuviste y que no has sabido superarla. La autoridad paternal ha sido delegada. El apóstol Pablo dijo: ¿de quién toma nombre toda familia en la tierra? En el libro de Efesios capítulo 3, verso 15. Y al leer esta declaración en el original dice: ¿de quién toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra? Y al hablar de familia, estamos hablando de paternidad de Dios. Por eso es que no existe una familia de dos hombres o dos mujeres. La familia es de un hombre y una mujer como padres, como el núcleo de ese hogar, de esa familia. Dios le concedió al hombre la capacidad de ser padre, le confió su autoridad. ¿A quién? Al hombre. Entonces, una mujer no puede ser padre, y no existe de aquellas madres que se quedaron solas con sus hijos y que tuvieron que ser padre y madre. No es así, fueron madres, porque no pueden ser padres. El padre es el que tiene que cumplir con ese rol. Y nosotros como hombres somos los que debemos cumplir este rol que Dios nos dio. La autoridad delegada consiste en que Dios, siendo Padre de todos, nos confió esa responsabilidad a nosotros, los seres humanos, de ser padres. Nos delegó su autoridad en esta área y Dios dijo: no voy a ser yo el padre directamente, lo voy a hacer a través de cada uno de nosotros, a través de ti, a través de mí. Dios usa la semilla del hombre para cumplir este propósito. Ahora, Él pudo haber sido padre de mis hijos, de mis hijas,
Pero no fue así. Él me confió a mí esa responsabilidad y te confió a ti también esa responsabilidad. Ahora, lo más importante es comprender que Dios me las confió a mí para que yo actúe con ellos como Él lo haría. ¿Cómo? Con responsabilidad, con cariño, con afecto, expresando amor, expresando aprobación, proveyendo para sus necesidades y no solamente materiales, sino también emocionales y espirituales y enseñándoles acerca de esa vida espiritual, de esa relación que debemos tener con Dios y de la fe en Dios también. Ahora, el día que el Padre Celestial me llame y te llame y nos pida cuentas acerca de nuestra vida aquí en la tierra, lo primero que nos va a preguntar será: ¿qué hiciste con el talento de padre que te confié? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con ese talento de padre que Dios te dio? ¿En qué dirección orientamos a nuestra familia? ¿Qué principios les enseñamos a ellos? Al verte a ti, ven a Dios. Al verte a ti, al verme a mí, nuestros hijos están viendo a Dios. Dios nos va a examinar si fuimos padres correctos o padres incorrectos. Ahora, la autoridad paternal está mal representada. Cuando un hombre maltrata a una mujer, sea con palabras o físicamente, los hijos perciben eso y esto deja heridas profundas en sus corazones y muchas veces pueden llegar a odiar a su padre, pueden llegar a odiar a quien engendró vida en ellos también, y esto genera una separación familiar. Muchos hijos han crecido con un corazón herido, lleno de resentimiento por las humillaciones que fueron causadas por sus padres. Sabemos que muchas veces el disciplinar a los hijos de manera incorrecta, esto genera una barrera de separación entre el padre y su familia. Y he podido ver también la gran crisis que ha traído la falta de amor paternal. Y tú mismo, quizá muchos de los que hoy nos están sintonizando, que hoy están viendo esta transmisión, se sienten heridos, han sido afectados porque no tuvieron esa relación paternal adecuada en su niñez, en su juventud, y carecen de esa falta de amor paternal. ¿Cuántas personas hoy en día crecen o carecen de ese amor? Pero este es el tiempo que Dios ha elegido para restaurar el amor paternal de cada familia. Cuando alguien no ha tenido el amor de padre, cuando alguien no ha recibido ese abrazo del Padre Celestial, a través de sus papás, ahí es cuando Dios entra también en escena y Él abre sus brazos y nos dice: hijo, tú no estás solo. Hijo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí contigo. Refúgiate en mis brazos y recibe mi amor. Así que si tú has vivido con esa carencia de amor paternal, este es el tiempo en el cual Dios quiere expresarte ese amor y que tú seas sanado de esas heridas que se generaron y que puedas ser el padre correcto para tus hijos de ahora en adelante. Algo que debemos entender también es que Jesús nos dio la meta de la paternidad. El Señor Jesús, al compartir el Sermón del Monte, dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto está en el libro de Mateo capítulo 5, verso 48. Jesús puso la marca que todo discípulo debe alcanzar. Él no dijo, sé un buen trabajador, sé hábil en los negocios, aunque todo esto es importante. La expresión fue: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La expresión de sus palabras nos habla de la medida que Él desea que nosotros, que tú y yo como padres, alcancemos. Ser padres con el mismo corazón compasivo que el Padre Celestial posee. Ahora, la crisis en la actualidad es una crisis de paternidad, porque el hombre carece de una conciencia clara de la responsabilidad que implica tener hijos. Y por eso ahora vemos que muchos jóvenes ya no están pensando en tener hijos. Hay jóvenes que están expresándolo y dicen: yo no quiero tener hijos, yo no voy a tener hijos. ¿Para qué voy a tener hijos?
si nunca tuve un padre? Y todo eso viene desde allí. Pero Jesús, al enseñarnos acerca de la oración, trajo una gran revelación a nuestra vida. El Padre de todos es Dios. El Padre que tú necesitas, que yo necesito, es Dios. Todas las familias son bendecidas en la paternidad. Dios es nuestro verdadero Padre. Cuando nosotros lo conocemos, Él viene a llenar todo vacío que nosotros podamos haber acarreado de nuestro pasado. El apóstol Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en Efesios 1:3. Nos habla de que la primera bendición es la bendición paterna. El Padre debe bendecir a sus hijos, así como nosotros recibimos la bendición de Dios el Padre. Ahora, la palabra bendecir significa desatar bien y hacer bien a los hijos. En cambio, la palabra maldecir significa todo lo contrario: decir mal, hablar mal y desatar mal sobre los hijos. ¿Un padre puede maldecir a un hijo? Claro que sí, lo puede hacer con sus palabras. Y cuando él usa expresiones de rechazo, de menosprecio, de vulgaridades en contra de sus hijos, esas palabras son como una voz profética que producen un efecto en los aires y transforman las circunstancias para que se cumpla lo que dijo, pues todo lo que el padre diga va a venir sobre sus hijos. Por eso es muy importante lo que tú estás hablando a favor o en contra de tus hijos. A veces dejamos que el enojo, que la ira de ese momento nos controle y usted puede hablar cosas negativas en contra de sus hijos, pero gracias a Dios que cuando nos acercamos a Él, Él rompe todas esas maldiciones. Por eso es importante que usted y yo nos acerquemos a Dios y podamos cancelar esas maldiciones que voluntaria o involuntariamente o consciente o inconscientemente muchos padres arrojaron sobre sus hijos. Y eso no es para que tú le culpes ahora y digas: entonces esto que estoy viviendo es culpa de mi papá por lo que él me dijo. Podemos cortar eso y tú tienes la responsabilidad de cortar eso y que de aquí en adelante tú puedas vivir en bendición y que tus hijos también puedan vivir en bendición y no sacar la responsabilidad de las decisiones que nosotros mismos estamos tomando. Debemos entender que en este mundo donde vivimos millones de personas, son muy pocos los que han sido escogidos para ser parte de la familia de Dios, y dentro de esos pocos nos encontramos tú y yo. Tú y yo. ¿Por qué? Porque elegimos acercarnos a Dios a través de Jesucristo y que seamos hechos hijos de Dios, como dice la palabra. Entonces somos adoptados como hijos de Dios. Y esto es algo voluntario que por la fe lo hacemos. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es la nueva identidad de hijos de Dios que nos da Jesús. Jesús llamó a Dios Padre. El Señor Jesús introdujo uno de los puntos doctrinales más revolucionarios en aquel entonces al enseñar a la gente que orara diciendo: Padre nuestro. Tú y yo sabemos del Padre Nuestro, y el Padre Nuestro empieza justamente así, diciendo Padre Nuestro. Y hasta ese tiempo nadie, ningún judío se había atrevido a llamar a Dios Padre. El padre de todos los israelitas era Abraham, y ellos decían: el Padre Abraham, Abraham es nuestro Padre. Sin embargo, si un judío se atrevía a decir a Dios Padre, eso era una blasfemia, y Jesús viene y empieza a enseñar eso, y por eso lo acusaban de hacer blasfemo. ¿Por qué? Porque él se ponía al mismo nivel de Dios, al mismo nivel, y decían: eso no es posible. Y Jesús nos vino a enseñar eso, que nosotros podemos llamar Padre a nuestro Dios, que podemos decirle papá a nuestro Dios. Y ellos le acusaron de que era blasfemo. En el libro de Juan capítulo 10 verso 33 dice: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. A lo cual Jesús respondió: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Y Jesús nos vino a enseñar eso. Por medio de Jesús, nosotros podemos llamar a Dios Padre. Por eso es que hay mucha gente que le llama a Dios solamente Dios y se acerca a Dios de esa manera y no tienen esa confianza y esa libertad de llamarle a Dios Padre. ¿Por qué? Porque solamente por medio de Jesús podemos llamar a Dios Padre, porque somos adoptados, somos hijos y podemos llamar a nuestro Dios Papá. ¿Cómo usted se refiere a su padre? Yo no he visto a ningún hijo que le trate a su papá don o señor o qué sé yo. No, ¿verdad? O excelentísimo, me puedo acercar, ¿puede por favor darme el desayuno? No. ¿Cómo le trata usted a su papá? ¿Por el nombre quizá o por algún cariño que usted le expresa a él? Y es lo mismo con nuestro Papá Celestial, con nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Jesús podía llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía la misma naturaleza divina. Y para que nosotros podamos llamar a Dios Padre, debemos ser adoptados como hijos suyos. Lo cual se logra ¿cómo? A través de la fe en Jesucristo. Por eso en el libro de Juan, capítulo 1, verso 2 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si usted quiere llamar a Dios Padre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse a Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, son los únicos que tienen esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, es parte de la familia real y debe aprender a vestirse, a hablar como un hijo del rey, porque usted es un príncipe. Todos nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, todos los que creemos en Jesús podemos llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso nos dice Efesios 2:11. Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como lo habíamos leído. Él nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Somos hijos y herederos. El Espíritu de Dios es el que nos guía. Él abrió nuestros ojos para que nos convirtiéramos a la luz de las tinieblas en las cuales vivíamos, de la potestad de Satanás. Pasamos a la potestad de Dios porque recibimos por la fe en Cristo el perdón de nuestros pecados y herencia entre los santificados. Estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos nosotros, mas ahora Cristo vive en nosotros. Ahora, Dios todo lo ve y sus ojos dominan sobre todo lo que existe debajo de los cielos y no hay otro como Él. Eso debemos tener claro, no hay nadie como Dios. Él es el Padre más bueno y amoroso de todo el universo. Por eso, lo que más se asemeja al corazón de Dios es el corazón de un padre. Pero nadie en este mundo puede llamar Padre a Dios si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesús fue el único que corrió el velo y abrió la puerta para que podamos llegar al Padre Celestial, y solo la persona que haya experimentado la revelación de la cruz de Jesús va a poder conocer a Dios como su papá. Ahí puede leer el libro de Juan, capítulo 6, verso 14. Y por todo esto es que nosotros también tenemos una necesidad de ser abrazados por nuestro Padre Celestial. Toda persona que ha experimentado los 3 abrazos de Dios que hoy vamos a ver, va a tener la energía y la fortaleza para vencer cualquier obstáculo en la vida. Y si tú has estado luchando con algún obstáculo, el día de hoy tienes que estar atento a todo lo que vamos a ir compartiendo para que puedas recibir estos 3 abrazos de nuestro Padre Celestial y tengas esa energía y esa fortaleza para vencer cualquier obstáculo y puedas también transmitirlo a tus hijos de ahora en adelante. Si no lo vivo, de nada sirve entender. Hay que abrir el espíritu, olvidar lo aprendido, tanto lo religioso como lo espiritual, y decir: Señor, hoy quiero experimentar tu triple abrazo. Y hoy invítele a Dios, dígale: Padre, yo hoy quiero experimentar tu triple abrazo. Escuche bien esto.
Primero, fuimos creados para ser acariciados emocionalmente. Desde que nacemos todos necesitamos que nos digan cosas lindas, que nos estimulen o no. ¿O a quién de ustedes les gusta que les digan cosas feas? Las palabras son caricias, son abrazos para el alma. Y la sociedad no sabe expresar palabras de reconocimiento, sino que inhibe esas expresiones. ¿Para qué le voy a decir si él ya lo sabe? Y nos limitamos de expresar esas caricias emocionales. El que no recibió palabras de estímulo, abrazos, va a tratar de buscar reconocimiento jugando distintos roles. Como por ejemplo, póngale atención, el perseguidor. ¿Quiénes son estos? Son aquellas personas que están siempre juzgando, están evaluando, quieren hacer creer que tienen el poder para lastimar y para corregir a los demás siempre, que están puestos en la vida para elegir y decir qué es lo correcto. Estas personas transmiten miedo y se ponen en el lugar de autoridad y dicen, me tienes que reconocer, porque tengo el poder para corregirte. Y en este rol se colocan también muchos religiosos, quienes evalúan, juzgan y analizan a los demás. ¿Por qué? Buscando reconocimiento. Y usted va a distinguir a ver si se encuentra en alguno de estos grupos también. Segundo grupo, el salvador. Es aquella persona que siempre piensa negativamente de su identidad. Y dice a una persona como yo, ¿quién le va a querer? ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a amar a mí? Y siempre están pensando negativamente, pero están buscando reconocimiento también. ¿Ok? Estas son las personas que se creen en este rol. Y tenemos también las víctimas que piensan que todo lo que les dicen va en contra de ellos. Todo lo que hacen va en contra de ellos. Piensan que todo se está haciendo para dañarles a ellos. Entonces usted puede ser el perseguidor, el salvador o la víctima. El salvador, aquel que quiere ayudar a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo. Y hay gente que lo expresa y dice, pero si yo me maté haciendo tantas cosas por ti y tú me pagas de esta manera. Y todo esto se genera, ¿por qué? Porque no hemos sido acariciados emocionalmente de la manera correcta. Dios nos creó o fuimos creados para recibir abrazos y caricias de palabras. Habíamos hablado de que fuimos creados para ser acariciados emocionalmente. Lo segundo, recibir abrazos y caricias de palabras. A veces se rotan los roles con el fin de cubrir la falta de caricias de palabras. La sociedad inhibe las expresiones de amor, por eso no sabemos dar caricias y muchas veces decimos, oh, qué bien me hizo hablar contigo. Y eso que hace, lo enfocamos en nosotros, en mí. Gracias por haberme ayudado. ¿A quién se refiere? A mí. Te quiero. ¿Quién? Yo. Lo que hiciste me hizo bien. ¿A quién? A mí. Siempre está dirigido al yo. Y no son caricias. ¿Por qué? Porque yo soy el centro. Una caricia es soltar algo hacia el otro. Y el foco es él. Eres maravilloso. Eres grande. Eres de ayuda. Y nosotros debemos aprender a acariciar y dejar que otros nos acaricien en santidad. Porque tenemos hasta el mal concepto de acariciar y muchos ya están pensando en que es como parte de la sexualidad y no tiene nada que ver con eso. La Biblia es un libro de abrazos del Padre. Dios siempre nos está diciendo, varón esforzado y valiente, todo es posible si crees. Lo que pises es tuyo. Siempre que nos acerquemos a Dios, vamos a experimentar sus caricias. Fuimos creados para recibir también caricias de piel. En la piel hay más de 5,000 terminaciones nerviosas. ¿Se da cuenta? Y esto transmite sensaciones al cerebro y de esa manera somos sensibles al frío, al calor, al dolor, a la alegría, a la tristeza, en el toque y cuando tocamos. Fuimos creados para ser acariciados y en nuestros hogares debemos establecer caricias como algo natural y el abrazar en nuestros hogares debería ser lo más común, lo más corriente. ¿Cómo está usted abrazando a sus hijos? A mis hijos les encanta dar abrazos, les encanta eso. ¿Y es por qué? Porque nosotros también les hemos enseñado y siempre les estamos abrazando. Un psicólogo en el siglo XIX decía que los niños no debían ser acariciados porque si no se echarían a perder.
¿Se imagina eso? Y este sistema se puso en práctica en muchos orfelinatos, y aunque los niños eran atendidos y recibían sus alimentos, eran cuidados, jamás se los acariciaban, y la mayoría de los bebés morían por no tener un contacto físico. Por esa falta de contacto físico, aunque les daban de comer, aunque les cuidaban, empezaban a morir. Hay gente que necesita una caricia en la piel. Hay personas que se hacen adictas a la pornografía. ¿Por qué? Porque en el fondo están necesitando una caricia afectiva. Especialmente al hombre, que se le enseñó que no necesitaba caricias, que él no necesitaba nada de eso, porque era una necesidad femenina, y muchos las reprimieron y las transformaron en algo sexual. Lo mismo ocurre con aquellos que buscan abrazos en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad sexual. ¿Por qué? Porque su piel busca caricias, su piel tiene hambre de caricias, y el que no fue acariciado va a tener un déficit y va a buscar satisfacerlo de distintas maneras. ¿Cuáles son estas distintas maneras? Póngale atención a esto. Aquellas personas que abrazan y asfixian. ¿Conoce gente así? Gente que se pegotea, gente que se aferra de tal manera que la abrazan y hasta le pueden quitar el aliento. No saben tocar. ¿Por qué? Porque nunca fueron tocados. Aquellos que acarician agresivamente. Usted les da la mano y les trujan la mano ahí. Los que creen que todo contacto es sexual. Para ellos las caricias no existen y son solamente técnicas para manipular el cuerpo del otro. ¿Por qué? Porque no fueron abrazados, no tienen la capacidad de abrazar, y cualquiera que se les acerca, apenas son tocados, creen que ya quieren algo sexual. ¿Por qué? Porque nunca fueron abrazados de la manera correcta. Otra cosa más, se ha comprobado que el toque sana también. Investigaciones hechas en los Estados Unidos dieron como resultado que los pacientes hipertensos, por ejemplo, a quienes se les tomaba la mano, les descendía el pulso cardíaco y volvía a acelerarse cuando se la retiraban. Y en la actualidad las enfermeras y los médicos saben que un bebé al nacer necesita ser abrazado, necesita ser acariciado, necesita ese contacto con su papá, con su mamá, que es algo muy importante. Ahora, hay muchas personas que se tatúan buscando dolor también, o hacen cosas para generar dolor en sus cuerpos, para tapar el dolor que llevan dentro. Quizá usted se está identificando con alguno de estos grupos que estamos hablando en este día. La gente acariciada, ¿sabe una cosa? Vive más y es más feliz. Y usted quizá puede ver la diferencia en gente que tiene cerca. La caricia es agradable, ahuyenta la soledad, aquieta los miedos, abre la puerta a los sentimientos, fortalece la autoestima. Muchas veces al recibir un abrazo fuimos sanados. ¿Cuántos de ustedes en algún momento recibieron un abrazo y sintieron esa sanidad en su corazón? Cuando pasaban momentos difíciles y sintieron un alivio, cuando alguien solamente les tomó de la mano o puso su mano en su hombro. Y eso trajo una fortaleza a sus corazones. ¿Cuáles son los 3 abrazos del Padre que nosotros necesitamos? En primer lugar, el abrazo de amor. Ese abrazo que necesita ser experimentado en el cuerpo. Los cristianos muchas veces decimos, o usted ha escuchado decir, oímos al Espíritu Santo, recibí una visión, pero nunca escuchamos decir a la gente, Dios me abrazó. Dios me abrazó. Porque toda sensación que experimentamos en el cuerpo la relacionamos solamente con sexo. Y la gente que erotiza todo es porque en el fondo busca un toque. David dijo, me rodearon ligaduras de muerte, males sin número, palabras de odio, lo malo me quiere abrazar. Pero él se sacó ese sentimiento buscando el abrazo del Padre y dijo, tú eres mi refugio, con cánticos de liberación me rodearás, como un escudo me rodearás con tu favor, delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Cuando pases por momentos difíciles, yo quiero invitarte a que tú le digas, Señor, necesito que me abraces. Quiero sentir tu amor en mi piel. Quiero saber que me amas con amor eterno y vivirlo. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Dios te va a abrazar.
Dios te va a abrazar. Lo hará a través de gente que tenga su corazón para que lo experimentes en carne y hueso y sientas su toque. Todo lo que Dios hace en lo espiritual lo pone también en lo físico. No se queda solamente en lo espiritual. Así que si te lastimaron, si te engañaron o te estafaron, va a haber gente que te va a abrazar, que te va a amar, que te va a bendecir de parte de Dios. Así que ábrete el día de hoy a la posibilidad de que Dios sane tu corazón y puedas recibir ese abrazo de amor. Lo segundo, abrazo de palabras. Las promesas que nos inspiran, que nos fortalecen, todas esas promesas que están en la palabra de Dios. Hay quienes no le creen a Dios cuando les dicen esforzado y valiente. Si hoy Dios te hablara y te dijera, oye, tú que me estás escuchando ahora, tú eres un varón esforzado y valiente, ¿lo creerías? Porque quizá ves la circunstancia que ahora estás viviendo y dices, yo no soy nada de eso, ni esforzado ni valiente. Y puede ser que hasta te burles de ti, pero necesitamos aprender a creerle al Señor. Porque antes les llamaron basura, porque antes les dijeron cualquier otra cosa negativa. Cuando ahora alguien te dice algo, cuando Dios te dice este tipo de cosas positivas, ¿qué es lo que hace la gente? Rechazarlo, porque no logran aceptar las caricias de Dios. Todo es posible, mujer valiente. Son palabras de amor que llegan a nuestra vida como una caricia y tenemos que aceptarla. El libro de Cantar de los Cantares nos relata la historia de amor entre una campesina y un pastor, el cual debió irse lejos, pero dejó una promesa, que volvería a buscarla. Y ella, muriendo de amor, lo buscó desesperadamente. Y un día escuchó un gran estruendo y al mirar vio al rey llegando con sus carruajes y descubrió que en él estaba su amado. Y esta es la historia de Dios con la iglesia. Jesús vino como pastor, nos cautivó, nos enamoró, y por un tiempo breve se fue físicamente y el reloj sigue corriendo, pero sabes una cosa, Jesús viene nuevamente, Él viene para llevarnos con Él eternamente. Y el amado le dice a su amada, eres hermosa, ¿sabías que eres lindo, que eres linda para Dios? Quizá la gente no ha reconocido la belleza que hay en ti y quizá tú dices que yo soy una belleza rara. Pero para Dios somos especiales, para Dios somos bellos, para Dios tú eres una mujer bella y hermosa. Tus labios destilan miel, tú eres mi amado, mi amada. Eso es lo que somos para Dios, somos perdonados. Cuando Jesús tocaba a las personas no eran un grito solamente, Él las acariciaba con sus palabras. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios puedes sentir esa fortaleza que viene de parte de Él y eso viene desde adentro porque son caricias que Dios nos da en el alma. Y el otro abrazo, el abrazo mental. Dios nos abraza mentalmente con un sueño. La imaginación se puede usar de dos maneras. La una, fantaseando o con una visión. La mayoría de gente vive fantaseando. La fantasía es una manera de escapar a la realidad que nos trae quizá angustia y cuanto más dura sea, fantaseará cosas más indebidas. ¿Por qué? Porque se refugian en el placer de la mente. Es una manera negativa de reaccionar y Jesús dijo, es pecado. Por ejemplo, cuando un hombre desnuda a una mujer con la mirada, se refugia en una fantasía y eso es pecado. Es errar al blanco y es la manera equivocada de usar la mente para el placer y huir de la realidad. ¿Cómo estás usando tu mente? ¿Cómo estás usando tus pensamientos? ¿Estás fantaseando solamente o estás con una visión poderosa? La mente nos fue dada para imaginar el futuro. Si mi presente ahora es difícil, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver mi futuro, me voy a ver en la casa prometida, me voy a ver en el auto que sueño, me voy a ver con la familia bendecida, con mis hijos creciendo, con mi hogar siendo prosperado, con el negocio prosperando también. Y al verte ahí, cuando vuelvas al presente, vamos a decir, estuve en mi bendición y voy a trabajar para alcanzar esa bendición que yo anhelo. Eso es tener visión y no vas a permitir que nadie te robe la bendición y el sueño que Dios ha puesto en ti porque ya lo viste y Dios te va a ayudar a cumplir ese sueño. ¿Por qué? Porque al que cree todo le es posible.
Así que deja de fantasear, empieza a tener una visión y esa visión, ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón, ponlos en sus manos y créele, Señor, al que cree todo le es posible. Y yo voy a creer por este sueño que tengo, yo voy a creer por esta visión que tengo. ¿Te das cuenta? Y todo cambia para nosotros. Abandónate en los brazos de Dios para experimentarlo. Para eso Él creó la adoración, para que podamos entregarnos a Él. Separa un tiempo en el día y adora al Señor. Por eso compartimos adoración y alabanza cuando empezamos los servicios, para que tú puedas experimentar lo que es entregarse en los brazos de Dios. Adorar es cederse y resulta difícil a veces por miedo a ser lastimados, porque ya nos lastimaron, o quizá tenemos miedo a experimentar lo desconocido, pero ese es el desafío, hacer una habitación privada y entregarnos en los brazos del Señor. La Biblia nos habla acerca de muchas historias, pero nosotros podemos aferrarnos a estas promesas y a estas historias que están en la palabra de Dios, a estas parábolas, a todo lo que encontramos, y esa palabra de Dios nos va a ir fortaleciendo. Ahí nos habla, por ejemplo, acerca de un hombre que tenía 5,000 demonios, vivía encadenado entre las tumbas y fue liberado por Jesús. Quedó vestido, quedó sano y la gente le pidió a Jesús que se fuera del lugar. Más adelante vemos a Jesús que le dice a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Y él se levanta y es sanado. Y luego vemos cómo él vino también a Jairo y le dijo: Señor, ayúdame, mi hija muere. Y Jesús le dijo: tranquilo, Jairo, no está muerta, duerme. Y todos se burlaron. ¿Qué sentirías si te pasara algo igual? Porque la gente luego de todo eso empezó a hablar mal de Jesús, empezaron a burlarse y querían matarle. Tú quizá tendrías ganas de romper todo, te daría mucho enojo. Si ayudas a alguien, le das amor, lo atiendes y dicen que es porque eres un brujo, que es porque eres una mala persona. Jesús pudo seguir adelante. ¿Por qué? Porque sabía quién lo había abrazado. Jesús sabía a quién tenía como papá. Él tenía el abrazo del Padre. Y cuando tú y yo reconocemos que Dios nos ama con amor eterno y que nos bendice con sus palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra vida va a seguir adelante. Vamos a poder levantarnos y nada nos va a poder detener, porque tenemos un sueño y nosotros recibimos ese abrazo del Señor. Así que en este día yo quiero invitarte para que tú le digas al Señor: Señor, yo quiero experimentar tu abrazo. Yo no sé cómo fue tu niñez. Yo no sé si tu papá fue ese ejemplo de Dios aquí en la tierra, de demostrarnos esa paternidad o no. Y ahora tú vives con esa necesidad, vives con ese vacío en tu corazón. Pero en este día del Padre, Dios quiere que tú recibas estos 3 abrazos de tu Padre Celestial, que puedas llamarle a Dios papá, y que puedas ser sanado, que puedas ser restaurado y que puedas ser ese padre que tus hijos necesitan. Y si tú ahora no tienes hijos y no tienes papá, pues recibe también ese abrazo de tu Padre Celestial, para que cuando tengas hijos tú puedas expresarle ese amor de la manera correcta a tus hijos, y que ellos puedan crecer sanamente con sus emociones, con sus pensamientos sanos, porque recibieron ese abrazo de Dios a través de ti también. Así que ahí donde tú estás, quiero invitarte que si quieres cerrar tus ojos, lo puedes hacer. Levanta tus manos y dile esto conmigo. Dile: Señor, quiero experimentar tu abrazo. Sana mi cuerpo, sana mi mente, levanta mi espíritu con tu sueño. Quiero estar en el lugar íntimo. Sé que vas a venir nuevamente como un rey para festejar, pero mientras te amo, te extraño, te deseo, te anhelo. Tú eres todo para mí. No hay bien fuera de ti. Haz en mí, Padre, todo lo que no me dieron en esta tierra. Y ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, dale gracias a tu Padre Celestial por sus atributos paternos, porque Él es amoroso, Él es tierno, Él es fiel, Él es justo, Él es poderoso, Él es generoso y más todavía.
Entrégale a tu Padre Celestial hoy los vacíos que tu Padre terrenal te dejó en su vida. Y si tienes que perdonarlo, este es el mejor momento para hacerlo. Quizá en los años anteriores nunca le diste una llamada a tu Padre terrenal por las cosas que se generaron, pero este es el tiempo de perdonar. Ese es el tiempo de que te saques esa carga de tus espaldas y le perdones. Y que Dios te dé la fortaleza para darle una llamada el día de hoy y decirle: papá, feliz día, feliz día. Que Dios sane hoy tu corazón, que Dios restaure completamente tu vida en este día y que puedas empezar a vivir en ese amor de nuestro Padre Celestial. Es posible. Yo soy un testimonio de eso. Es posible ser sanados, ser restaurados y empezar a ser los padres correctos para nuestros hijos. Y cada día tenemos que aprender, cada día tenemos que mejorar, cada día tenemos que dar esos pasos de cambio y que nuestros hijos puedan crecer sanamente, porque nosotros estamos manifestando esa verdadera paternidad hacia sus vidas, a sus corazones, abrazándoles de manera correcta con nuestras palabras, bendiciéndoles cada día. Aprende a bendecir a tus hijos, no les eches maldiciones, empieza a desearles el bien cada día. Nosotros recordamos cómo antes los padres bendecían a sus hijos y los hijos les decían: papito la bendición, mamita la bendición, y así salían. Y así regresaban también. Pero ahora nos hemos olvidado de esas cosas. Aprendamos a bendecir a nuestros hijos de la manera correcta. Y que esto nos permita tener hogares más fortalecidos. Feliz Día del Padre. No te reproches ya por aquellas cosas que no hiciste o que hiciste mal. Este es el tiempo de acercarte a Dios nuevamente, de pedirle perdón por esas cosas que te apartaron de Él, que te apartaron de tu familia quizá, y empezar a hacer las cosas correctas. Para el que cree, todo le es posible. Tu matrimonio, tu hogar puede ser restaurado y tú puedes empezar a ser ese padre para los hijos que todavía tienes. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Nos vemos pronto.